El secreto de los que se atreven, como la confianza en ti mismo, puede cambiar tu destino. Hay prisiones que no tienen barrotes, pero son infinitamente más crueles. Son las jaulas invisibles que construimos en nuestra mente. Desde muy pequeño, un niño llamado Daniel vivía encerrado en una de ellas, la prisión de la timidez. No era una simple incomodidad para hablar en público. Era un miedo que paralizaba, una voz interior que susurraba sin descanso: no eres suficiente. Mejor quédate en silencio. No molestes. En la escuela, su mano jamás se levantaba, aunque supiera la respuesta. En casa, sus opiniones se perdían en el aire, ignoradas antes de ser pronunciadas. Su mirada siempre caía, perdida entre el suelo y las paredes, como si temiera que el simple hecho de ser visto fuera una ofensa. Las reuniones familiares eran su calvario personal. Mientras los demás reían, contaban historias, brillaban con luz propia, él solo anhelaba volverse invisible, desaparecer entre los muebles. Cada palabra que intentaba articular parecía quedarse atrapada en su garganta, ahogada por un nudo de inseguridad que se negaba a soltarla. Pero lo más doloroso no venía del juicio de los extraños. Venía de su propio padre. Un hombre severo, de pocas palabras y afecto aún más escaso, que confundía la autoridad con la frialdad. Sus frases eran sentencias cortas y afiladas: habla más fuerte. Mírame a los ojos cuando te hablo. Eres débil. Cada una de esas palabras era una piedra más en la pesada mochila emocional que Daniel cargaba a diario. Así, sin que nadie lo notara, el niño curioso y lleno de preguntas se fue transformando en un joven apagado. No porque careciera de talento o de ideas, sino porque le habían enseñado a creer que no tenía derecho a brillar. Esa fue su primera herida, una herida invisible para el mundo, pero profundamente real para él. Y como si la timidez no fuera suficiente, las palabras de su padre se convirtieron en cuchillas que marcaban su alma día tras día. Eres un inútil. Así jamás lograrás nada. ¿Por qué no puedes ser como tu primo? Daniel no recordaba haber recibido una sola frase de aliento. Ni una. Cada vez que intentaba mostrar algo de iniciativa, un dibujo, una idea, la respuesta era una mirada de decepción o una crítica disfrazada de consejo. Su padre creía que estaba forjando a un hombre fuerte, pero en realidad, solo estaba quebrando el espíritu de un joven sensible. En el silencio de su habitación, Daniel comenzó a aceptar esas mentiras como su verdad. Creyó que realmente no valía nada, que su voz no importaba, que equivocarse era un pecado imperdonable. La timidez inicial mutó en un miedo profundo, y el miedo, en un lento y doloroso autoabandono. Dejó de hablar con sus compañeros, evitaba hacer nuevos amigos y rechazaba cualquier oportunidad que implicara ser el centro de atención. La sola idea de intentar algo y fallar le provocaba una ansiedad insoportable, porque en su mente, el fracaso confirmaría el veredicto de su padre. El daño no era solo emocional, se hizo visible. Sus calificaciones en la universidad bajaron. Su postura se encorvó, como si el peso de sus hombros fuera demasiado. Su mirada ya no soñaba, solo buscaba sobrevivir al día. Y lo peor es que nadie parecía notarlo. Para el mundo, solo era un chico callado y reservado. Pero por dentro, su luz se estaba extinguiendo, poco a poco. El silencio, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en su condena. ¿Hasta cuándo podría aguantar? ¿Hasta qué punto puede un ser humano vivir sin creer en sí mismo? Sin saberlo, el destino estaba a punto de llevarlo a su límite, a un punto de quiebre del que solo se puede salir renaciendo o rindiéndose para siempre. Los días se arrastraban como sombras largas y pesadas. Daniel intentaba encajar en el mundo adulto, pero sus pasos eran inseguros, vacilantes. En la universidad,
Evitaba las exposiciones orales a toda costa, prefiriendo obtener una mala nota a enfrentar las miradas de los demás. En los trabajos que conseguía, siempre elegía las tareas solitarias, aquellas en las que no tuviera que defender una idea o colaborar en equipo. Y cuando cometía un error, por pequeño que fuera, la voz de su padre resonaba en su cabeza con una fuerza devastadora: sabía que ibas a fallar. No tardó en perder su primer empleo. Y luego el segundo. Las entrevistas de trabajo eran una tortura. No por falta de habilidades, sino porque su aplastante falta de seguridad lo hacía parecer invisible, o peor aún, incompetente. Nadie confía en alguien que no confía en sí mismo. Sus pocos amigos se alejaron, cansados de un pesimismo que lo consumía todo. Las oportunidades pasaban de largo, como trenes que él nunca se atrevía a tomar. Las noches se volvieron sus peores enemigas, silenciosas y frías, pobladas de pensamientos oscuros que lo visitaban con una frecuencia alarmante. Tal vez el problema soy yo, se decía. Quizás, simplemente, nací para ser un fracaso. Y así, Daniel fue cayendo en una espiral descendente, lentamente, como una hoja que se desprende de un árbol en otoño y que nadie ve caer. Sin propósito, sin motivación, sin esperanza. Lo que más le dolía no era el rechazo del mundo, sino haberse abandonado a sí mismo. Ya no luchaba, no insistía, no soñaba. Solo existía. Hasta que un día, algo rompió ese patrón de desesperanza. No fue una señal grandiosa del cielo ni una revelación divina. Fue un golpe. Un golpe seco y humillante que lo arrastraría aún más abajo, hasta tocar el fondo más oscuro, antes de poder mostrarle el camino de regreso. Porque a veces, para poder levantarte, necesitas sentir el suelo frío con todo tu cuerpo. El golpe llegó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas. Daniel estaba ayudando en la pequeña tienda de su padre, un negocio familiar que apenas se sostenía. Ese día, mientras atendía el local solo, un hombre entró fingiendo ser un cliente. Con palabras amables y una sonrisa falsa, lo distrajo. En un breve descuido, el ladrón tomó una suma considerable de dinero de la caja y desapareció. Cuando su padre llegó y se enteró de lo ocurrido, su rostro se transformó. No preguntó detalles, no buscó entender, ni siquiera llamó a la policía. Su única reacción fue la furia. Delante de los vecinos que miraban desde sus puertas, delante de los pocos clientes que había, y delante de Daniel, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: inútil. Ni para cuidar la tienda sirves. Eres una vergüenza para esta familia. La humillación fue pública, seca, brutal. Daniel no respondió. Solo sintió como algo dentro de él se quebraba en 1000 pedazos. No lloró por el robo, sino por la mirada de su padre, una mezcla de desprecio y decepción que le confirmó lo que siempre había temido. No era suficiente. Nunca lo sería. Esa noche, no regresó a casa. Caminó sin rumbo, bajo una lluvia helada, sin abrigo, con los zapatos empapados y el corazón hecho trizas. Cada paso lo alejaba más del mundo y lo acercaba a un pensamiento que, hasta entonces, le había dado miedo nombrar: ¿y si desaparezco? ¿Alguien lo notaría? Fue la primera vez que la idea de terminar con todo no le pareció aterradora, sino lógica, casi una liberación. Y justo cuando la oscuridad parecía haberlo consumido por completo, una voz suave pero firme rompió el silencio de la noche: no deberías tomar decisiones definitivas en medio de la tormenta. Daniel se detuvo en seco. Miró a su alrededor, confundido. La voz provenía de un banco bajo un árbol, donde un anciano de barba blanca y ojos serenos lo observaba con una calma que lo desarmó. ¿Quién es usted?, preguntó Daniel, con la voz rota por el llanto contenido.
Solo un viejo, respondió el hombre, que ha visto a demasiadas personas rendirse justo cuando estaban a punto de cambiar su historia. El joven dudó, pero algo en la mirada de aquel hombre le transmitió una extraña sensación de seguridad, como si ese desconocido pudiera ver más allá de su apariencia derrotada. Sin pedir permiso, el anciano palmeó el asiento a su lado. Y Daniel, sin saber por qué, obedeció. Y entonces, habló. Por primera vez en años, soltó todo. Las humillaciones, el miedo paralizante, el desprecio de su padre, su perpetua sensación de no pertenecer a ningún lugar. Las palabras fluyeron como una catarata contenida durante demasiado tiempo. El anciano escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estando ahí. Cuando Daniel terminó, con los ojos llenos de lágrimas, el anciano le dijo con una voz cálida, «No eres débil, hijo. Solo estás herido. Pero las heridas, si las escuchamos, también pueden enseñarnos a sanar». Daniel lo miró con escepticismo. ¿Qué podía hacer él con tanto dolor acumulado? El anciano sonrió levemente y le propuso algo inesperado. «Te ofrezco un trato. Dame 3 días, solo 3. Te daré un reto cada día. No para cambiar el mundo, sino para que empieces a cambiar tú. Y si fracasas», añadió con una chispa en los ojos, «entonces fracasa con dignidad, pero al menos sabrás que lo intentaste». Y así, en el banco de un parque, en medio de la noche más oscura de su vida, comenzó el primer paso hacia su renacimiento. «Primer día», dijo el anciano al amanecer, entregándole una pequeña nota. «Tu reto de hoy es simple, habla con 3 desconocidos. No importa quiénes sean. No necesitas impresionarlos, solo conectar. Míralos a los ojos, sonríe aunque por dentro tiembles de miedo, y escucha». Daniel sintió un nudo en el estómago. La sola idea de acercarse a un extraño lo hacía sudar frío. Pero esa mañana, mientras caminaba por la plaza, respiró hondo. Vio a una mujer mayor sentada en un banco y, con el corazón latiéndole a 1000, se acercó. «Buenos días. ¿Le molesta si me siento?». Ella asintió amablemente. Hablaron del clima, de los pájaros, de cosas sin importancia. No fue una conversación profunda, pero fue real. La segunda fue una madre con su hijo pequeño. Daniel le hizo un cumplido sincero sobre un dibujo que el niño estaba haciendo. La madre sonrió, y el niño le mostró su obra de arte con orgullo. El tercero fue un vendedor callejero. Le compró una fruta y terminaron riendo por una anécdota sin sentido. No fueron grandes hazañas. Pero al llegar la noche, Daniel sintió algo que no había sentido en años, un pequeño, pero genuino, destello de orgullo. Había enfrentado un miedo y había sobrevivido. «Segundo día», dijo el anciano al día siguiente. «Hoy enseñarás algo, lo que sea, a un grupo de niños. Ellos no juzgan como los adultos, solo quieren aprender y jugar». Tembloroso, Daniel fue a un pequeño centro comunitario que el anciano le recomendó. Armado solo con unas hojas de papel, les enseñó a hacer aviones. Al principio, su voz se trababa, se equivocaba en los pliegues. Pero al ver las sonrisas curiosas de los niños, su miedo se transformó en juego. Pronto, la sala se llenó de risas y aviones de papel volando en todas direcciones. Por un par de horas, olvidó su dolor y simplemente fue. Tercer día, anunció el anciano. Este es el más difícil. Vuelve con tu padre. No para discutir ni para reprochar. Solo para decirle una cosa, que lo perdonas, no por lo que te hizo, sino por haberte callado tanto tiempo, por no haberte defendido a ti mismo. Ese fue el día en que Daniel sintió que su alma entera temblaba. Pero también fue el día en que decidió enfrentar a su mayor fantasma.
Con el corazón latiendo como un tambor, caminó hacia la casa de su padre. Cada paso era un recuerdo doloroso. Cuando llegó, su padre estaba sentado en el porche, como siempre. Al verlo, frunció el ceño. Daniel tragó saliva. Su cuerpo entero le gritaba que diera media vuelta y huyera. Pero recordó las sonrisas de los niños, a la anciana del banco, y las palabras del sabio: fracasa con dignidad, pero no huyas. Se acercó lentamente. Papá, quiero hablar contigo. El hombre lo miró en silencio, sin invitarlo a sentarse. No vengo a justificarme, continuó Daniel, con la voz firme, aunque temblorosa. Solo quería pedirte perdón. Por haberme callado tantos años. Por haberme escondido. Y por haber permitido que tus palabras me definieran. Su padre lo observó, sorprendido. Por primera vez, veía a su hijo sostenerle la mirada. No soy perfecto, concluyó Daniel, pero estoy intentando cambiar. Y lo haré. No por ti, sino por mí. Hubo un largo, pesado silencio. El padre bajó la mirada al periódico, pero no lo leyó. No respondió con palabras. Solo asintió levemente, y Daniel pudo ver cómo sus ojos se humedecían. Daniel no necesitaba más. Ese pequeño gesto fue suficiente para liberar un peso que había cargado desde niño. De regreso, el anciano lo esperaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel. Ahora, respondió el sabio con una sonrisa, ya no eres el mismo. Has probado tu valor, no en los resultados, sino en los pasos que te atreviste a dar. El resto del camino es tuyo. Desde aquel día, algo fundamental cambió en Daniel. No fue una transformación mágica. No se volvió extrovertido de la noche a la mañana. Pero una nueva semilla había sido plantada en su interior, la certeza de que podía enfrentar sus miedos y sobrevivir. Volvió a buscar trabajo. Esta vez, entró a las entrevistas con la frente en alto. Su voz a veces seguía temblando, pero hablaba. Expresaba sus ideas. No se disculpaba por existir. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Una pequeña empresa lo contrató como asistente. Allí, su disciplina y su sensibilidad, aquellas cualidades que antes ocultaba por vergüenza, empezaron a ser vistas como fortalezas. Le confiaron más responsabilidades. Se atrevió a proponer mejoras. Cuando una de sus ideas aumentó significativamente las ventas, sus colegas lo miraron con un respeto que jamás había sentido. Daniel comprendió algo poderoso: no tenía que esperar a sentirse confiado para actuar. Era al actuar, aún con miedo, que la confianza nacía y crecía. Decidió estudiar por las noches. Aprendió sobre negocios, liderazgo, comunicación. No para demostrarle nada a nadie, sino para reconstruirse desde adentro, ladrillo a ladrillo. Los no puedo comenzaron a desaparecer de su vocabulario. Ya no vivía escondido. Había aprendido a equivocarse, a levantarse y a seguir adelante. Y lo más importante, ya no esperaba la validación de otros, porque finalmente había aprendido a mirarse al espejo y decirse con honestidad: estoy orgulloso de ti. Esa fue su verdadera victoria. Los años pasaron. Daniel, aquel joven que una vez temblaba al hablar con un extraño, ahora dirigía su propia empresa. No era la más grande ni la más famosa, pero era un lugar donde las personas se sentían escuchadas, valoradas y respetadas. Un lugar que era todo lo contrario al hogar donde creció. Sus empleados lo admiraban, no por su éxito material, sino por su historia. Él nunca escondió su pasado. Al contrario, lo compartía en charlas con jóvenes inseguros y emprendedores que pensaban rendirse. La autoconfianza, decía con voz firme y serena, no es un talento con el que se nace. Es un músculo.
Y como todo músculo, se construye con práctica, con errores y, sobre todo, con el coraje de dar el primer paso. Aunque muchos lo veían como un hombre fuerte y seguro, Daniel sabía que su mayor fortaleza no era no tener miedo, sino haber aprendido a caminar con él, a su lado, sin dejar que lo controlara. A veces, volvía a la plaza donde conoció al anciano. Se sentaba en el mismo banco, esperando volver a verlo, pero nunca más lo encontró. Aún así, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar su voz: fracasa con dignidad, pero no huyas. Y sonreía, porque entendía que no todos los héroes usan capa. Algunos solo aparecen una vez, en la noche más oscura, para encender una chispa que dura toda una vida. Daniel había aprendido la lección más importante: la verdadera confianza no se trata de impresionar al mundo, sino de ser leal a ti mismo. Su historia ya no era la de un joven tímido, sino la de un hombre que, paso a paso, eligió creer en su propio valor. Si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna vez has sentido que no era suficiente, recuerda, dentro de ti hay una fuerza más grande de lo que imaginas. La confianza en uno mismo no se hereda, se construye. Día a día, paso a paso, como lo hizo Daniel. Antes de continuar tu camino, te invito a formar parte de esta comunidad. Si estas palabras te han dado un poco de luz, considera dejar un me gusta para que esta historia llegue a más personas que puedan necesitarla. Suscríbete para no perderte nuestras próximas reflexiones, que buscan ser un faro en los momentos de duda. Y nos encantaría leerte en los comentarios, ¿qué parte de esta historia resonó más contigo? Cada interacción es un paso más en este viaje colectivo de crecimiento. Gracias por escuchar, y por atreverte a creer en ti.